Cordial saludo, mi nombre es Diana Numpat, estudiante de Tecnólogo en Automatización Electrónica del grupo 135 en Física General. Vamos a resolver el ejercicio número 5 del estudiante número 1, en donde nos dan el siguiente enunciado. Un explorador queda atrapado en una tormenta de nieve en la que la nevada es tan espesa que el suelo no se puede distinguir del cielo. Mientras regresa al campamento base, se suponía que debía viajar al norte por 5,43 kilómetros, pero cuando la nieve se despeja descubre que en realidad viajó 7,77 kilómetros a 58 grados al norte del este. Presente el procedimiento paso a paso y con base a la anterior información, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué tanto debe caminar para volver al campamento base? ¿En qué dirección debe viajar ahora para llegar al campamento base? De acuerdo al enunciado anterior, tenemos la siguiente información. Nos dan un vector, que lo vamos a llamar el vector U, de 5,43. De él podemos sacar los componentes, que es del punto de partida 0 y el punto 5,43. Nos dan un segundo vector, que lo vamos a bautizar B, de 7,77 y un ángulo de 58 grados. Plasmándolo en una gráfica, este sería nuestro vector U, que serían las indicaciones para llegar al campamento. Nos dan un ángulo de 58 grados al este, este es el este, nos dice que es al norte del este, entonces es hacia arriba, por eso nos queda el vector en esta dirección. Este sería nuestro vector B, que es la ubicación en donde finalmente llegó, que es 77,77. Y finalmente tenemos un vector W, que es la distancia que va a recorrer él para llegar al campamento base, desde este punto hasta este punto. Entonces, con base a lo anterior, vamos a plantear una ecuación en la que vamos a tener que este vector U es igual a la suma del vector B y el vector W, estos dos vectores. De lo anterior, entonces tenemos que podemos tener los componentes del vector U, podemos hallar los componentes del vector B, pero no tenemos información para hallar el vector W. Entonces despejamos esta incógnita que nos está quedando y nos queda que el vector W es igual a la suma de los vectores, es igual a la resta de los vectores U menos V. De acuerdo a eso, entonces vamos a hallar los componentes. Aquí tenemos este vector, tenemos el ángulo y podemos acá formar nuestro triángulo y tenemos la hipotenusa, que es de 7,77 y un ángulo de 58 grados, con los que podemos trabajar para sacar el seno. El seno de 58 grados es igual, recordemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es cateto opuesto sobre 7,77, realizamos la operación y el cateto opuesto en Y es igual a 6,58, aproximando 6,59. De la misma forma, entonces utilizamos coseno, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, reemplazamos cateto adyacente sobre 7,77 y eso nos da 4,12. Volvemos a retomar nuestra ecuación que planteamos y vamos a reemplazar nuestros datos. Entonces, decimos que el vector W es igual al vector U, que es 0,543 menos el vector V, que es el que acabamos de hallar. Entonces el componente en X es 4,12, acá aproximando, y el componente en Y, acá el componente en Y es 6,59. Tenemos entonces que W es igual a menos 4,12 menos 1,16. Teniendo esto, entonces hallamos la magnitud de este vector. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces reemplazamos los componentes, entonces 4,2 elevado al cuadrado más 1,16 elevado al cuadrado, que eso nos da que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 18,31, que es igual a 4,28. En este punto hemos hallado la distancia que debe recorrer, es decir, de este punto
de este punto a este punto para llegar a la base debe recorrer 4,28 kilómetros. Ahora, vamos a hallar el ángulo del vector W para poder determinar la dirección en la que se tiene que mover. Entonces, para eso utilizamos tangente del ángulo. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar los valores. Entonces sería 1,16 sobre 4,12. Para eliminar la tangente, en este caso, multiplicamos a ambos lados por su inversa y nos queda que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 por 1,16 sobre 4,12 es igual que es decir, que el ángulo es igual a 15,72 grados, lo que nos deja saber que es el ángulo que se tiene que desplazar, pero entonces la dirección es al sur del oeste. Y con eso resolvemos la segunda pregunta. Hasta acá terminamos.